turcos los que empiezan, los que cogen el relevo de los árabes y extienden todo la cultura del café por todos los países que ellos de alguna manera dominaban, tanto en Europa como en América, digo como en Asia, como en África. Ellos agregaban al café, le agregaban el clavo, también le agregaban cardamomo, también le agregaban canela y también le agregaban anís picante. Con eso conseguían una bebida más energizante y con más sabores diferentes. Nosotros en nuestra aula hemos hecho muchas veces pruebas con estos productos y realmente le conferían un sabor más agradable al café. Unos cuantos años más tarde, fue hacia mediados del siglo XVII, cuando ya se permitió oficialmente, porque en un principio, como ha dicho Maite, se prohibió el café. Los turcos prohibieron, los sultanes prohibieron el consumo del café, porque la gente se reunía alrededor de esas cafeterías para, de alguna manera, o creían los sultanes que estaban, de alguna manera, conspirando contra los sultanes, contra los políticos, y eso se prohibió, pero fue hacia mediados del siglo XVII cuando se permitió oficialmente el uso del café entre los turcos. Como os ha dicho también Maite, estuvo muchas veces protegido, de tal manera que de Moca o del Yemen no podía salir un solo grano de café que no estuviera o bien tostado o bien hervido, para que no pudiera germinar. Era tal la importancia y el valor que tenía el café ya en aquellos siglos que querían tener a toda costa el control económico del mismo, y para ello sometían, bueno, hasta si alguien pillaban con algún grano de café que estuviera verde, que se pudiera plantar, sembrar, pues automáticamente se le mataba, se le condenaba y se le mataba. Lo que intentaban era que no pudiera germinar ni una sola planta de café fuera de Arabia, y que ellos de alguna manera tuvieran el control económico de eso, como está pasando ahora con la bolsa de Nueva York y con la bolsa de Londres. Están ahí controlando el café desde el finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y claro, ¿cómo se extiende? Porque en este punto decimos, bueno, los árabes que lo tenían todo absolutamente cerrado, pero de pronto antes hemos estado hablando de América, de Brasil, todos conocemos el café colombiano. ¿Cómo se extiende entonces? ¿De qué manera salta de la península arábica hacia el resto del mundo? Pues desde Arabia el café pasa, porque cuando cogen los turcos el control del café, lo siguen manteniendo en esas zonas, pero ya cuando rompen los cercos portugueses, ya pueden salir cafetos o semillas de café para germinar verdes, y ya son los holandeses los que lo llevan primero a Ceilán y a Java, hacia 1616. Se tienen datos fidelignos de que se plantaron las primeras cafetos en esas dos zonas, y fueron los holandeses los que lo llevaron. Posteriormente lo llevaron a la India, pero en la India, a través de enfermedades que hubo como la roya, la broca y todo eso, desapareció. Por eso los ingleses, que fueron los primeros consumidores de café en Europa, al fracasar ellos con la producción de café, dejaron el café y empezaron con el consumo del té. Desde ahí el café pasó al Jardín Botánico de Ámsterdam y pasó al Jardín Botánico de París. Y desde ahí el café llegó a América.
un teniente de navío, Gabriel de Clie, cogió unas plantas, 3 plantas de cafeto, y consiguió, después de muchas aventuras, poder llevar una a la isla de Martinica. La plantó y de allí, de Martinica, se fue poco a poco extendiendo el café por otras islas, llegó a América y ahí se fue extendiendo por Brasil, Colombia, las Guayanas, Centroamérica. Bueno, el café fue extendiéndose su producción, pero el consumo a Europa lleva otro camino. Los mercaderes venecianos son los primeros que importan cafés de Turquía, estaban ellos en contacto con los turcos y ellos traen el café a Venecia. De Venecia es, digamos, la primera ciudad que podríamos llamar europea, donde el café entra en el año 1615. Como ha dicho Maite, el clero prohibió, porque era una bebida que venía de los árabes. Por lo tanto, si venía de los árabes, donde había una lucha encarnizada entre los turcos, los árabes y el resto de países de Europa, entre ellos España, claro está, pues eso tenía que ser una bebida mala, una bebida de los demonios. Y un buen día el Papa Clemente VIII, al cual tenía a unos y a otros, unos que lo defendían, otros que lo atacaban, pues dijo, bueno, pues traer el café que lo voy a probar. Se lo llevaron, lo probó, le gustó tanto que lo bendijo y ahora ya es cristiano. Y bueno, ahí empezó a extenderse el consumo por Europa. El ferrocarril también fue muy importante para que el café llegase y se extendiese no solamente su producción, sino también su consumo, porque los países productores, los países americanos, producían muchísimo café, pero era muy farragoso el llevarlo hasta los puertos y traerlo hasta Europa. El café, como hemos dicho, ha insistido Alejandro, se recoge cereza a cereza y tiene un proceso muy lento. Además, había que añadirle a aquello el bajarlo de las alturas peruanas, por ejemplo, bajarlo hasta los puertos. Llegó el ferrocarril, facilitó muchísimo el trabajo, se llevaba el café a las ciudades principales, de ahí a los puertos, y de los puertos ya se traía fundamentalmente a España. De tal manera que España jugó un papel importantísimo a la hora de difundir la cultura y la vida del café, el comercio del café en todo el mundo. En España había tal cantidad de comercio con ese producto y otros productos más de alimentación como el cacao y el tabaco, que se creó la casa de contratación que estaba en Sevilla. Todo, absolutamente todo lo que salía de España hacia América o de América llegaba a España, tenía que pasar por la casa de contratación de Sevilla. Había una flota mercante, la flota mercante española era inmensa y tenía que estar además protegida por barcos militares, porque los piratas, fundamentalmente ingleses y holandeses, pues se llevaban todo lo que los barcos españoles traían. Fue tal el comercio, sobre todo fundamentalmente de café, que llegaba de las colonias españolas hasta nuestro país, que tuvo que añadirse a la casa de contratación otra ciudad, Cádiz. Después, Carlos III dejó que 13 puertos españoles pudiesen realizar ese comercio. El cultivo del café se extendió desde el centro de América a todos los países y llegó un momento en el que Brasil se convirtió en el mayor productor y le quitó la supremacía del cultivo a nuestro país, España. A partir de ahí también hubo una guerra, una pelea, una revolución, porque los terrenos en los que se cultivaba café, los españoles empezaron a cultivar también azúcar, y esa guerra entre el café y el azúcar pues produjo muchas desavenencias. El café que habíamos descubierto a los pies del volcán, que después ese pastor lo llevó a los monasterios, que empezó a tomarse incluso en la Meca, que los turcos dejaron que se extendiese por todo el mundo, ya no solamente eran los árabes, como decía Alejandro, los que lo consumían. Llegó a Europa, el Papa Clemente VIII lo bendijo y a partir de ahí todos empezamos a tomar café. Y al igual
que ocurría en el mundo árabe, que ocurrió siglos anteriores, también a nosotros nos ocurrió algo parecido, porque a los cafés iban trabajadores, intelectuales, artistas, políticos, y allí se pensaba, se reflexionaba, se han escrito constituciones, se han escrito libros. Y también en un momento dado se pensó en cerrar aquellos cafés, aquellas cafeterías que eran lugares para conspirar y para quitar y poner a políticos. Si pensamos, todos en este momento hemos viajado a ciudades europeas, seguro que a su mente viene alguna cafetería singular. Cafeterías que han sido importantísimas en la historia de cada país. La cafetería Procop en París, por ejemplo, una cafetería donde se dice que Voltaire y Rousseau pues hablaban de aquello, de daría mi vida porque tú pudieses, aquella frase maravillosa. En Roma, el antiguo Café Greco, que sirvió de inspiración pues para grandes como Schopenhauer, como Franz Liszt, como Wagner, como Orson Welles. En Venecia, esa plaza maravillosa de San Marcos con la cafetería Florian. En Madrid, en la carrera de San Jerónimo, el Yardi. ¿Quién no ha oído hablar del Yardi? Donde dicen, por ejemplo, que Alfonso XII pues, comía y tomaba café de incógnito. O también Isabel II, que se escapaba con sus damas a cenar y a tomar café. Y Manuel Azaña, que también pasaba mucho por el Yardi. Incluso dicen que Azorín escribió una frase maravillosa mirando a los espejos del Yardi que decía: ¿quieres esfumarte en la eternidad? Como en el espejo del Yardi, una frase maravillosa. Y seguro que ustedes también han pisado el café de Gijón, en el Paseo Recoletos en Madrid, el café de los intelectuales por antonomasia. Hasta hace muy poquito había una mesa en la entrada a la derecha donde se sentaba, no recuerdo el nombre del actor, el Algarrobo, hace poquito que falleció además, pues ahí se sentaban artistas, intelectuales. En esa mesita a la derecha siempre estaba reservada y no podías sentarte porque ahí estaban ellos. Y dicen que aquí pues escribió mucho, habló mucho, tomó muchos cafés Benito Pérez Galdós, Santiago Ramón y Cajal, Valle Inclán, que incluso Camilo José Cela se inspiró en el café Gijón para escribir La Colmena. Y hay un café precioso también en Madrid, que es el del Círculo de Bellas Artes. Es un café espectacular. Su terraza es muy bonita y se ve toda la ciudad, pero el café es exquisito y espectacular. Y claro, no iba a ser solamente París, Roma, Madrid, en Zaragoza. En Zaragoza también tenemos cafés. Todo seguro que ahora a la mente nos viene algún café interesante. La costumbre de tomar café en Zaragoza también estuvo desde los mesones, desde las posadas, porque el café no solamente era una bebida social, sino que también era un alimento para los trabajadores. Y en Zaragoza hay un lugar donde se sirvió mucho café de puchero y muchas tortas de masa, como las que sigue haciendo mi madre, que conoce muy bien Alejandro. Sí, quería hablar de la Posada Las Almas. La Posada Las Almas abrió sus puertas en el año 1705 y cerró en el 2009. Ha tenido 304 años de historia. Este establecimiento emblemático de Zaragoza, como todos sabéis, está situado en el barrio de San Pablo. Tenía la entrada por la calle de San Pablo, creo que todos recordaréis esa entrada tan bonita que tenía, por donde entraban los coches de caballos, y tenía la salida por la calle de San Blas. Hoy actualmente está cerrado desde el año 2009 y todavía sigue siendo una incógnita qué es lo que va a ser de él. Hace poco su nombre lo sonaba en un programa que emitía en la televisión autonómica, que era un programa de jotas. En esta posada, siempre que estuvo vinculada al mundo de la jota, nunca faltaba un puchero de café para todos los viajeros que venían, con un trozo de torta. La gente venía, pues por ejemplo ahora en invierno, llegaban fríos y allí tenían siempre el tazón de café con el trozo de torta.
Se cuenta que por este establecimiento pasaron huéspedes de la talla de Francisco de Goya. También pasó el mismísimo Francisco Franco, estaba ahí hospedado cuando era director general de la Academia Militar. También estuvo ahí el rey Juan Carlos siendo cadete. Y pasaron toreros como el cordobés. El cordobés generalmente si se vestía ahí, se iba a otro hotel a quitarse el traje, o al revés, se iba ahí pero se salía de otro hotel para que no le persiguieran. Por ahí pasaron también infinidad de artistas y escritores. Se rodaron películas de cine. Benito Pérez Galdós habla de la Posada de las Almas en su obra maestra Los episodios nacionales. Hace poco tiempo el escritor zaragozano José Luis Melero apuntaba la posibilidad de crear el Museo de la Jota Aragonesa y decía que quizás el mejor sitio sería la Posada de las Almas, que está ahora vacía y llena de historia, que tenemos que preservar entre todos, porque es muy importante. Este establecimiento sería la mejor manera de explicar la historia del café desde su llegada a Zaragoza hasta prácticamente nuestros días. ¿Tú has llevado café allí, no? Sí, él fue cliente mío. Bueno, y